Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestro grupo de estudio Deidad Trinidad, y en este estudio que nos corresponde acerca de los principios de interpretación profética. Hoy es jueves 23 de enero del 2020 y nos corresponde estudiar, como tenemos allí, los principios de interpretación y diccionario de símbolos proféticos. Es el estudio número 4, la segunda semana de estudio y del grupo Profecía y Doctrina. Querido Padre que moras en lo alto del cielo, una vez más te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, en especial este tema de doctrina, de profecía. Suplicamos que tú nos guíes y nos ilumines. No tomes en cuenta nuestro pecado, danos arrepentimiento y perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy, como ya lo vimos, es principios de interpretación profética. Y está basado en el capítulo 2 del libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos una historia interesante que justamente nos va a ilustrar, nos va a hacer entender y comprender los principios claves para interpretar las profecías. En el capítulo 2, versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, soñó Nabucodonosor sueño. Y se perturbó, ¿qué cosa? Su espíritu. Y su sueño se huyó de él, o sea, el sueño que había tenido se huyó. Segundo año, un año después de haber conquistado a Jerusalén, después que Dios había entregado a él el reino de las naciones y de Jerusalén. Mandó el rey llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí vemos entonces lo primero que podemos encontrar en esta historia es la confianza en la carne, ¿sí? El rey Nabucodonosor, confiando en la carne, es decir, confiando en su forma de vida, conocía y tenía contratado a los astrólogos, encantadores, caldeos para que le dieran toda la revelación y la sabiduría. Los astrólogos son aquellos que adivinan el futuro en función de las estrellas, de la posición de las estrellas. Los encantadores son aquellos que dominan las bestias, especialmente lo que tiene que ver con la serpiente. Caldeos se refiere aquí a la sabiduría, los sabios, los magos. Bueno, todos esos eran aquellos en quienes Nabucodonosor se apoyaba. Y por eso los manda a llamar, porque su sueño se perturbó el espíritu. Pero también se le fue el sueño. Ahora, en el versículo 3 dice: el rey soñó un sueño, mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en lengua aramea y le dijeron: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. ¿No? Lo lógico, digamos, lo común, conocido. Respondió el rey y le dijo: el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos y vuestras casas puestas por muladares. O sea, el rey estaba tan perturbado que quería saber, y si no sabía, aplicaba la muerte. Bueno, en parte era porque estos sabios, encantadores, y adivinos y astrólogos vivían de la renta del rey. Y por consiguiente, lo que ellos, su trabajo único era dar estas cosas. Y si no eran capaces de hacerlo, entonces el rey decía: ustedes son unos estafadores. Y como tal merecen la muerte. Ahora, si me mostréis el sueño, dice, y su declaración, recibiréis de mí dones, mercedes grande y honra. Por tanto, mostradme el sueño y su interpretación. Respondieron la segunda vez: diga el rey a su sueño y sus siervos, se mostraremos la declaración. Entonces el rey dice algo interesante: yo conozco ciertamente que vosotras ponéis dilaciones, porque veis que el asunto, el negocio se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, y una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa, perversa, que decir delante de mí. Entre tanto que se muda el tiempo. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que podéis mostrar su declaración. Entonces aquí vemos que el rey ya se sospechaba algo, la ineficacia de estos hombres que tenía a su alrededor. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, díganme el sueño para yo saber que de verdad tienen sabiduría y me pueden dar la interpretación. Si son adivinos, pueden adivinar el sueño.
Si no, entonces que no tiene ningún sentido su título y su pretensión. Usa dos motivaciones: el dinero para motivar y la muerte para asustar. Eso es la herramienta del rey. Ahora, los caldeos respondieron nuevamente: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Aquí vemos entonces, finalmente, ante la muerte, ante el temor de la muerte, el reconocimiento de estos engañadores. Porque dicen: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Y además de esto, ningún rey, príncipe, señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular. No, ¿quién lo puede declarar? No hay quien pueda declarar delante del rey, salvo, y aquí está la clave, los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, aquí ellos están reconociendo finalmente su incapacidad. Permitidme un minuto para cargar la computadora. Entonces, que bueno, vamos a seguir hablando. Ellos reconocen su incapacidad. Reconocen que realmente ellos no pueden hacer esta declaración al rey. Y apelan a Dios, a los dioses que ellos conocen. Solo los dioses pueden hacerlo, pero ellos no moran con la carne. Aquí tenemos un concepto de la Babilonia, ¿no? Que la deidad no mora en la carne. Y eso es otro tema para otro estudio. Pero bueno, lo importante aquí es señalar que ellos reconocen finalmente que lo que el rey demanda no lo pueden hacer. O sea, finalmente fracasa los instrumentos humanos. Dios espera eso. Dios espera siempre que el hombre finalmente naufrague en la búsqueda. Porque lo primero que hacemos nosotros, ya sea en la búsqueda del conocimiento, ya sea en la búsqueda de la salud, ya sea en la búsqueda de cualquier cosa, lo primero que hacemos nosotros es buscar a los hombres, buscar a los profesionales, a los que han estudiado. Si queremos salud, preguntamos a un médico, no le preguntamos a Dios. Si queremos, en este caso, revelación, le preguntamos a los profesionales, a los adivinos, a los magos, a los astrólogos, pero todos son seres humanos. Cuando ya ellos finalmente, empujados por la ineficacia de su rango, reconocen o nosotros nos damos cuenta que no pueden, entonces cuando Dios aprovecha para actuar. Pero antes de eso, aquí el rey de Babilonia dice, se airó y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. También buscaron a Daniel, porque acuérdense que Daniel era uno de los sabios de Babilonia, para matarlo. Entonces aquí entra en acción Dios y el siervo de Dios. Daniel, dice el versículo 14, habló avisada y prudentemente Arioc, capitán de los guardas del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y él mostraría al rey la declaración. Aquí vemos entonces, y aquí comienza a mostrarse los principios de interpretación. Ya hemos visto dos, ¿sí? En las lecciones pasadas, en el día martes, estudiamos que Daniel se consagró, o sea, la consagración necesaria. ¿Se acuerdan? Que vimos para entender la profecía. Esa es parte de la interpretación, de las herramientas. Lo primero entonces ya vimos que era la consagración a Dios. Lo segundo, la sana alimentación, comer y alimentarse de forma que no nos contaminemos con la comida del rey. Ahora, la tercera la tenemos aquí en el versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Tiempo, hermanos, tiempo. El tercer principio para poder comprender las profecías, o la tercera preparación para comprender las profecías, es tomar tiempo. La gente no, y sobre todo en esta época que estamos viviendo, acostumbrados al móvil, a la televisión, a todo rápido, queremos también, hacemos esto se ha transformado en nuestra vida espiritual así. Queremos unos devocionales de 5 minutos. Queremos una oración de 1 minuto. O sea, nuestra consagración a Dios todas las mañanas es solamente de 5 a 10 minutos. Es lo máximo.
Porque estamos apurados por el tiempo, que se nos va el tiempo. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer la comida, tenemos que atender a los niños, etc. Entonces, ¿qué? A Dios solamente le dedicamos un corto tiempo. Queremos algo así como en las noticias, 5 minutos, 10 minutos, ya. Y por eso se hacen devocionales, se hacen matutinas, escuelas sabáticas sumamente de una hoja. Y la gente no escudriña la palabra. La gente no estudia, la gente no le dedica tiempo. Tiempo para poder, ¿qué? Tiempo para orar. Daniel pidió tiempo para orar y para meditar. Aquí dice, y con la certeza y la confianza de que él mostraría al rey la interpretación. ¿Qué hizo Daniel? Se lo fue luego a su casa. Declaró el asunto a Daniel, Misael y Azarías, sus compañeros, o sea, lo comunicó a sus hermanos, para demandar misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, para orar. O sea, necesitamos dedicar tiempo para orar y para meditar, para escudriñar, para que el Señor nos revele estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos. En este grupo que tenemos de estudio de profecía de Dios, también tenemos otro grupo de estudio de la Deidad Trinidad. Hay mucha gente que, a pesar de que hemos dedicado el trabajo para hacer estos estudios, para presentárselos, para investigar aquí y allá, buscar las citas, colocárselas de moda de forma más accesible para que estudien y mostrarle todos los engaños que hay, la gente sigue pensando lo mismo. ¿Y por qué? Yo les pregunto, ¿han estudiado lo que les hemos mandado? ¿Han escudriñado? ¿Han tomado tiempo? Y no, la respuesta es no. No, se quedan con aquello que le dicen los magos de Babilonia. Se quedan con lo que les dijeron, con el vino a beber del rey, el vino de Babilonia. Se quedan con ese vino. Se quedan con las enseñanzas de los magos, de los astrólogos, de los encantadores, de los adivinos, de los bufones del rey de Babilonia. El rey de Babilonia es el anticristo y tiene sus bufones. Tiene sus magos, sus astrólogos, sus caldeos, sus adivinos y encantadores, que son todos aquellos que predican la doctrina de Babilonia. Y la gente que no hace como Daniel, porque Daniel estaba en Babilonia, es interesante, Daniel estaba en Babilonia, pero no se contaminó. ¿Por qué? Porque él no comió de la comida del rey, porque él decidió no beber del vino de Babilonia. Porque él demandó tiempo. Le dijo al rey, yo necesito tiempo. Y me voy a tomar tiempo. Para orar, para demandar misericordias al Dios del cielo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? El resultado está en el versículo 19. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El arcano fue revelado y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Él es, miren lo que dice Daniel de Dios, Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Entonces, aquí vemos inclusive otro principio, y es el reconocimiento que es Dios quien revela los misterios. Es el reconocimiento de que es Dios quien revela los misterios. Ese sería el cuarto principio, o la cuarta preparación. Reconocer que es Dios. No tenemos que seguirle preguntando a los magos de Babilonia, ni a los adivinos de la hija de Babilonia, ni a los encantadores hermanos de Babilonia. No, mis hermanos. Tenemos que ir ¿a quién? A Dios. Tenemos que ir a Dios. Daniel no sabía nada. Daniel ni se imaginaba el sueño. Pero él dijo: yo sé que hay un Dios que quita reyes, que pone reyes, que da sabiduría, que revela lo profundo. Solamente hay que pedírselo en oración. Hay que tomar tiempo. Y esto es lo que él luego le dice al rey, porque después Daniel entró a Arioc, le dijo: no mates a los sabios de Babilonia. Arioc llevó a Daniel delante del rey y le dijo: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Y el rey le preguntó: ¿podrás tú de verdad hacerme entender el sueño que vi en la declaración? Y está la respuesta tremenda de Daniel.
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Yo me imagino al rey cuando Daniel comienza a decir así, bueno, este me va a decir lo mismo que ya me dijeron los caldeos, ya lo sabemos. Pero no. Y repite inclusive lo que dijeron, porque los caldeos dijeron, solamente eso está con los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces aquí Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Diferente. El concepto de Dios que tenía Daniel, diferente al concepto de los magos. ¿Por qué? Porque los magos dijeron, sí, el conocimiento está con los dioses, pero ellos no moran con la carne. Ellos no revelan esos misterios. Daniel dice, no, hay un Dios en los cielos, pero ese Dios revela los misterios. Y ha hecho a saber a Nabucodonosor lo que ha suceder al cabo de días. Tu sueño y las visiones de su cabeza son estos. Y comienza, ¿ves? Entonces Daniel a dar gloria a Dios delante de Nabucodonosor y decirle que sí, que en parte era cierto lo que dijeron los caldeos, que ellos no lo podían hacer, que el conocimiento mora no con los dioses, sino con Dios, pero que en contrario a los dioses de Babilonia, el Dios de Israel revela los misterios. Lo revela con el objetivo de ¿qué? Para que se sepa lo que sucederá al cabo de días. Ahora, ¿a quién lo revela? Sigamos leyendo. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que ha de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y ahora está el punto clave. A mí, dice Daniel, a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría, que en mí haya más que en todos los vivientes. No porque estudié teología en el seminario teológico cristiano. No porque sea un erudito que conozca las lenguas bíblicas. No me ha sido revelado a mí porque yo tenga más ascensión y altura, porque soy pastor, presidente, líder. No. Dios no revela a la gente la verdad por la sabiduría que tengan, por el título, por lo que hayan estudiado o la posición que ocupe. No. Dios revela a aquellos que puedan ser como Daniel, que tengan que, aquí lo dice, para que yo notifique al rey la declaración y entendiese los pensamientos de su corazón. Es decir, esto hay que entenderlo, que es lo que quiso aquí decir Daniel. Se lo reveló Dios a Daniel porque Dios vio que Daniel se había consagrado. Se había consagrado a Dios. Se había propuesto en su corazón no contaminarse. Por eso es que hay muchos pastores y predicadores que no entienden la profecía porque no han propuesto en su corazón el no contaminarse, sino que comen todo tipo de carne. Y esos pastores no van a entender la profecía. Esos predicadores no la entienden porque hay muchos predicadores que comen comida inmunda, carnes inmundas, que Dios haya dicho que eso se contamina y que Daniel no la comió. Y por eso hay muchos que siguen defendiendo el comer cosas inmundas. Esos no van a recibir la revelación. También Dios se le reveló a Daniel porque Daniel propuso no contaminarse con el vino de Babilonia. Si tu deseo es seguir anclado, aferrado a las doctrinas de la iglesia católica, Dios no te va a revelar los misterios. No te lo va a revelar porque tú quieres seguir embriagado con el vino de Babilonia. Tampoco se lo va a revelar Dios a aquellos que no le dedican tiempo. Como Daniel. Dios se lo reveló porque él dijo, dame tiempo. Si tu objetivo es estudiar la Biblia 5 o 10 minutos al día y ya para cumplir y sentirte bien, Dios no te va a revelar los misterios tampoco. ¿No? Tienes que tomar tiempo. Tomar tiempo, meditar, hurgar, escudriñar. Dios se lo reveló a Daniel porque otra cosa importantísima, Daniel daría gloria a Dios. Daniel diría que es Dios quien se lo reveló y no se daría gloria a sí mismo. Y una última cosa e importantísima es que Dios se lo reveló a Daniel porque sabía que Daniel notificaría ante cualquiera la verdad verdadera, sin miedo, sin autocensura, sin intereses. Por eso Dios se lo reveló a Daniel, para que él notificase al rey la declaración.
¿Qué pasaba con los magos? Con los encantadores y con los adivinos de Babilonia. Lo hacían por dinero, por interés. Y por eso es que Nabucodonosor les ofreció todo lo que les ofreció. Porque sabía que les motivaba el dinero. ¿Se acuerdan de la historia de que habló de aquel a quien Dios lo reprendió con un asna, a Balaán? ¿Por qué él quería ir a maldecir a Israel? Por el dinero. ¿Por qué se molestó? Porque Dios le privó de dinero. ¿Se acuerdan de Giezi en contraste con Eliseo? Eliseo no trabajaba, ni predicaba, ni profetizaba por dinero, pero Giezi estaba con la codicia. Y así hay muchos que están en este camino por el interés económico. Pero claro, cuando los intereses económicos entran en juego, no dicen la verdad. Inclusive cuando está en juego la vida. Daniel mostró aquí, mostró en el capítulo 4, mostró en el capítulo 6 y mostró en toda la historia de su vida que él daría la interpretación correcta aún a riesgo de su propia vida. Él notificaría al rey lo que Dios le había mandado. Y tuvo el valor de reprender al rey. Por eso Dios escogió a Daniel para darle la revelación profética. ¿Por qué Dios escogió a Juan el Bautista? Para dar la profecía y la predicación. Porque también era valiente para decir lo que tenía que decir. Porque Dios escogió a Elías por la misma razón. Entonces, mis hermanos, si tú quieres conocer la verdad profética, tienes que consagrarte a Dios. Tienes que proponerte no contaminar tu cuerpo ni tu mente con el alimento de Babilonia. Dejar de renunciar al vino de Babilonia. Tienes que dedicar tiempo a estudiar, a escudriñar. Y tienes que reconocer que no tienes que buscar en los hombres, ni en los escritos de los hombres, sino en Dios, en oración. Y tienes que tener el valor de lo que Dios te revele, sea cual fuere. Lo que Dios te muestre, aunque vaya en contra de lo establecido, de las doctrinas establecidas de tu iglesia, de las interpretaciones establecidas de tu iglesia, de lo que dicta la sociedad, los reyes y los poderes del mundo, tienes que estar dispuesto a notificar la verdad como está en la palabra. Como Elías, como Juan, como Eliseo, como todos los profetas, como Daniel mismo. Y así Dios te va a revelar la verdad de las profecías. Hay mucha verdad en la profecía, en las profecías de Daniel, en las profecías del Apocalipsis y en el resto de los libros proféticos hay mucha verdad. Pero Dios la dará a aquellos que, como Daniel, se preparen, se consagren y tomen tiempo y sean valientes. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde. Y la semana que viene vamos a continuar con este tema en la segunda parte. Bendiciones.